Satoshi maníacos, hoy Bitcoin parece tranquilo, parece que simplemente está respirando cerca de los $82.000, parece que el mercado cripto está esperando otra vela verde, otra caída o una señal más clara. Pero escucha esto porque aquí hay algo mucho más grande debajo del gráfico. Mientras muchos miran si BTC rompe los $85.000 o pierde otra vez la zona de los 80.000, Michael Saylor vuelve a comprar Bitcoin, los fondos de inversión vuelven a meter dinero en productos cripto, Circle levanta cientos de millones para construir ARK, y una nueva entidad bancaria vinculada a inteligencia artificial y stablecoins recibe aprobación condicional de la OCC en Estados Unidos. Así que XD, esto no va solo de precio, esto va de infraestructura, de raíles financieros, de arquitectura del dinero y de quién está montando el nuevo sistema mientras el pequeño inversor sigue preguntando si compra o vende. Y esto es lo importante, ayer y anteayer el mercado nos dejó una sensación rara, Bitcoin aguantaba, pero no explotaba. El precio respiraba, pero no convencía a todo el mundo. Las liquidaciones sacudían a largos y cortos, y uno podía sentir esa típica trampa donde parece que todos tienen razón durante 5 minutos y luego todos acaban sudando. Sí, incluido el que mira el gráfico con café en mano pensando hoy sí lo pillo XD. Pero mientras esa batalla sucede en la superficie, debajo hay otra jugada. El dinero institucional no se ha ido, las empresas de Bitcoin Treasury siguen moviendo ficha, las stablecoins entran en modo infraestructura y Wall Street ya no mira cripto como un experimento raro de Internet, lo mira como una capa financiera conectada con bancos, pagos digitales, tokenización y mercados programables. Primera pieza del tablero, Bitcoin. BTC mantiene la zona psicológica de los $80.000, y eso no es cualquier cosa, porque esa zona se ha convertido en un campo de batalla entre compradores, vendedores, traders apalancados, fondos de inversión y grandes capitales. Bitcoin todavía puede atacar la zona de $84.000 a $85.000 y mantiene estructura, pero también hay zonas de liquidez por debajo que pueden provocar sacudidas. Si Bitcoin parece quieto, puede que no sea debilidad, puede que sea acumulación táctica antes de decidir dirección. Pero fijaros en esto, guerreros, porque justo cuando algunos estaban nerviosos por los comentarios de Saylor sobre posibles ventas futuras para financiar dividendos, Strategy vuelve a comprar Bitcoin. La empresa añadió 535 BTC por $43 millones a un precio medio de $80.340 por Bitcoin, elevando sus tenencias a 818.869 BTC. Y claro, Satoshi maníacos, aquí el mercado hace esa cara de, ¿entonces vende o compra? Porque hace nada la narrativa era miedo por una posible venta, y ahora vuelve la señal de acumulación. Lo importante no es solo la compra, lo importante es el mensaje. Incluso con Bitcoin peleando soporte, la estrategia corporativa de Bitcoin Treasury sigue viva. Y aquí hay que decirlo claro, Saylor no actúa como un trader de fin de semana, actúa como alguien que entiende Bitcoin como reserva estratégica, como activo de balance, como pieza dentro de una arquitectura financiera más grande. Y eso conecta con lo que Satoshi Nakamoto dejó sembrado desde el principio. La idea de un sistema donde el dinero pudiera existir sin depender ciegamente de intermediarios centrales. Hoy, irónicamente, los intermediarios no están desapareciendo, están intentando conectarse a esa red, rodearla, utilizarla, custodiarla y convertirla en infraestructura financiera global. Segunda pieza, el flujo de capital institucional. Los productos de inversión cripto registraron $858 millones de entradas en una sola semana, la sexta semana consecutiva de influjos, con Bitcoin liderando con 706 millones. Y esto, criptonautas, es una señal mucho más importante de lo que parece, porque cuando el precio se mueve lateral y el capital sigue entrando, el mensaje oculto es que los fondos de inversión no están mirando solamente la vela del día, están mirando el ciclo, la regulación, la liquidez global, el mercado bursátil, los ETFs y el posicionamiento antes de que el público vuelva a entrar con euforia. Ahora viene la tercera pieza, y esta puede ser la más importante del día, Circle.
el emisor de USDC ha recaudado $222 millones en una preventa privada de tokens ARK, valorando su red ARK en $3.000 millones, con participación de nombres como A16Z Crypto, BlackRock, Apoyo, ARK Invest, ICE y Standard Chartered Ventures. Y aquí, guerreros del bloque, ya no hablamos de una simple stablecoin para tradear en un crypto exchange, hablamos de una red pensada para stablecoin finance, activos tokenizados y mercados financieros programables. Dicho de otra manera, Circle no solo quiere emitir dólares digitales, quiere construir una capa donde esos dólares se muevan, liquiden y conecten con el sistema financiero real. Déjame explicarlo de forma simple. Si Bitcoin es la reserva rebelde, las stablecoins son los raíles líquidos que permiten que el dinero se mueva a velocidad blockchain. Por eso Wall Street, bancos globales, fondos de inversión y plataformas institucionales están tan atentos. Porque la batalla cripto ya no se libra solo en si BTC sube o baja un 3%, se libra en quién controla la infraestructura por donde circularán pagos digitales, deuda tokenizada, DeFi regulado y liquidación internacional. Esto puede sonar técnico, pero la consecuencia es muy real. Si esos raíles se consolidan, el sistema financiero tradicional no tendrá que destruir cripto, podrá integrarlo desde dentro. Y como si eso fuera poco, llega la cuarta pieza. Augustus, una startup respaldada por Peter Thiel, ha recibido aprobación condicional de la OCC para crear un banco nacional en Estados Unidos centrado en pagos impulsados por inteligencia artificial y liquidación con stablecoins. Satoshi maníacos, aquí el asunto se pone serio, porque estamos viendo la mezcla de tres mundos que antes parecían separados: banca regulada, inteligencia artificial y dólares tokenizados. El dinero ya no solo se está digitalizando, se está automatizando. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto junto? Que Bitcoin puede parecer quieto en el gráfico, pero el sistema cripto no está quieto. Strategy compra más BTC, los fondos cripto reciben nuevas entradas, Circle construye ARK como red de infraestructura, Augustus avanza hacia un banco de IA y stablecoins, y la regulación estadounidense empieza a convertirse en una pieza central para desbloquear más capital. Por lo tanto, el mercado no está dormido, está cambiando de capa. Arriba vemos velas, soportes, resistencias, liquidaciones y ruido. Abajo vemos infraestructura, bancos, stablecoins, tokenización, inteligencia artificial y arquitectura del dinero. Y aquí viene la regla de riesgo, porque no todo es épico ni todo es luna, y el que te diga lo contrario te está vendiendo humo con luces de neón. Si Bitcoin pierde la zona de $80.000 y el mercado vuelve a buscar liquidez más abajo, puede haber sacudida fuerte. Si las tensiones geopolíticas o los datos de inflación golpean al mercado bursátil, cripto también puede sufrir. Así que la lectura no es, todo sube porque sí, la lectura es más fina. Mientras el precio pelea zonas delicadas, las manos grandes están construyendo las vías por donde podría moverse el próximo gran ciclo. Y esa es la revelación de hoy, el verdadero cambio no está solo en Bitcoin tocando 85.000 o defendiendo 80.000, el verdadero cambio está en que el sistema financiero está aprendiendo a usar cripto como infraestructura. Bitcoin sigue siendo el activo central, el símbolo de soberanía, la pieza que no necesita pedir permiso, pero alrededor de Bitcoin se está formando una red de stablecoins, bancos, ETFs, fondos de inversión, tokenización, pagos digitales y sistemas programables que puede cambiar la forma en que el dinero circula por el mundo. Y sí, da vértigo, porque esto ya no es el mercado cripto de hace unos años, esto es Wall Street entrando en los cimientos. Así que hoy, Satoshi maníacos, la pregunta no es solo si Bitcoin rompe $85.000. La pregunta real es, ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva infraestructura financiera construida sobre cripto mientras el precio parece simplemente lateral? Porque si la respuesta es sí, entonces el gráfico solo nos enseña la puerta, pero la maquinaria de verdad está funcionando detrás. Si te ha servido este análisis, deja tu like, suscríbete, activa la campana y dime en comentarios qué pieza te parece más importante hoy, Bitcoin aguantando los 80.000,
Sailor comprando más BTC, Circle construyendo ARK, o los bancos de IA y Stablecoins entrando en escena. Porque aquí no venimos a perseguir cada vela como locos, venimos a entender el mapa antes de que el resto vea el camino. Guerreros del bloque, mantengan la mente despierta, el riesgo controlado y los ojos puestos no solo en el precio, sino en la infraestructura que están levantando debajo de nuestros pies.